session of the Permanent Council has been convened to consider the item on the order of business CP/OD-1995/14. You would see that order of business on your electronic screens. If there are no objections to the order of business, it will be approved. Adopted. Distinguished delegates, this special meeting of the Permanent Council has been convened to formalize the agreement taken at the informal meeting of the Permanent Council held this morning at 10 a.m., the 19th November, to consider the date for the election of Secretary General. In accordance with the agreement reached in the informal meeting of the Permanent Council, the Chair proposes that the date of the election for the Secretary General be Wednesday, the 18th of March, 2015. The convocation of the special meeting of the General Assembly for this purpose will be presented for consideration in the next meeting of the Permanent Council, which date will be the 3rd of December, 2014. If there are comments, no objections, it is so agreed. Are there any delegations wishing to take the floor at this time? No. Distinguished delegates, thank you very much. What? Oh. Distinguished delegates, thank you very much for coming here this morning and for the discussions that we have had. We have been able to agree one very important part of the process, but there remains a lot of work still left for us to do. We hope that delegations will continue to consult and that in short order we would be able to agree the entire calendar for the elections of both the Secretary General, the Assistant Secretary General, including the presentation of candidates for both posts. At this time, I see two requests for the floor. Venezuela, you have the floor, please. Gracias, Presidenta. Solamente que cuando usted estaba hablando del Consejo Permanente del 3 de diciembre, me perdí. Entendemos que hoy, en esta sesión del Consejo Extraordinaria, estamos aprobando el 18 de marzo, ¿no? Ok. Y la sesión del 3 de diciembre es para, que ahí fue que me perdí, es otra cosa. O sea, es un poco para tener la precisión de lo que estamos acordando y lo que December 3rd will be when the document will be presented for the convocation of the Special General Assembly. But today, at this meeting, we have approved the date for the election of the Secretary General. Guatemala, you have the floor, please. Gracias, señora presidenta. Con una inquietud, habiendo establecido la fecha del 18 de marzo como la fecha de la elección y entendiendo que usted había sugerido en su nota de presentación de que con un mes de antelación se diese la presentación de los candidatos al Consejo, pregunto si entonces es un mes antes del 18 que vamos a tener a los candidatos acá. Well, this morning we did not fully address that issue. We can do that because it If delegations are desirous of discussing that now, the chair is willing and available to do so. But we never did touch on that second aspect of our discussions this morning. So if any delegations wish to opine on that item, please request the floor. Dominica, you have the floor. Madam Chair, I think
the matter was not discussed in detail because there was an assumption that your non-paper had that as a principle. So the fact that the dates have changed really do not constitute a major issue. I think the issue, and I think there's a general consensus, and probably one or two persons can confirm that, it's that we agreed that the presentations will be made 1 month prior to the elections. So now that the date has been established for the elections, I think it falls in place. Now, we can spend the next day arguing as to whether it is 1 day before, the middle, or we leave that to you, Madam Chair. Okay, thank you very much. Thank you very much, Ambassador of Dominica. It was not in the place of the chair to assume that the date for the presentation of the candidates was agreed to in the absence of express and explicit concurrence by member states. I can now put that before the council. If there are any delegations that wish to express views on it, whether in concurrence or in opposition, please feel free to do so. The recommendation of the chair still stands as is articulated in the non-paper, which is for the candidate to be presented on February the 9th? The 9th. So if delegations agree to that, we can approve it at this point. Before saying anything further, let me offer the floor to Venezuela, please. Presidenta, para coincidir con el enfoque que ha hecho Dominica y en un espíritu, si se quiere, amplio, es decir, el documento que usted presentó hablaba de un mes antes y seguía, es decir, el 9 de febrero. Pero si tomamos en cuenta que podrían haber candidatos después de la fecha, en un escenario contemplado, decir, las presentaciones se celebrarán un mes antes y dejando incorporando alguna frase que diga siendo flexible o teniendo en cuenta que si se presentan otros candidatos en otra fecha o sencillamente dejarlo libre, pero sin precisar una fecha, podría ser un mes antes, como dice su documento, que ya no sería el 9 de febrero, sino el 18, la fecha más próxima al 18 de marzo, porque a menos que caiga 18 de febrero, no sé si es sábado o domingo, pero entonces tomar en cuenta siempre que la presentación de los candidatos que haya en ese momento será en esa fecha, y si aparecen otros, bueno, el Consejo decidirá en qué otro momento se pueden presentar. Gracias. Thank you, Venezuela. Chile, please. Muchas gracias, señora presidenta. Este es un tema muy fácil y yo creo que para evitar estar en este consejo permanente hasta la tarde, después del almuerzo, yo rogaría a las delegaciones que depositemos la confianza en la presidencia del consejo, que lo único que tiene que hacer es una invitación a las delegaciones de los países que tienen candidatos, de cuál fecha le acomoda más, si es el 9, el 18, el 15, y básicamente es un proceso de diálogo de la presidencia del Consejo con los interesados, y ellos nos proponen la fecha que mejor les acomode, y de esa manera nos evitamos cada uno de nosotros decir cuál distintas fechas y entrar en una conversación que nos puede tomar, digamos, toda la tarde, como fue en la mañana, para decidir una fecha. Gracias. Thanks, Chile. Trinidad and Tobago, please. Thank you, Madam Chair. Not meaning to take the floor unnecessarily, but I think we arrived at consensus today on the 18th based on certain principles. And based on the platform of your non-paper, let us use the same principles and extrapolate that to the date of the presentation, which remains February 18th, Wednesday, 2015. Thank you, Madam Chair. Thank you, Trinidad and Tobago. Costa Rica, please. Gracias, señora presidenta. Secundando, pero aclarando la postura de mi colega y respetable vecino,
representante Dominica, interpretaríamos también en efecto que al variar la fecha propuesta, pero siendo muy clara la referencia que hace en el documento que nos ha concitado esta mañana, ya tarde, es un mes antes de la elección, con lo cual entonces sería desde luego el 18 y no el 9. Ahora bien, acá nosotros sí teníamos una anotación que hacer al pie de esta sugerencia que se ha permitido hacer usted como presidente de este consejo, y es que no se aclara ciertamente la presentación de los candidatos en qué modalidad, digamos, se va a dar. Asumo que es para que precisamente eso lo definamos acá, y asumo también, pero quisiéramos que eso quede expresamente establecido, que no se han de mezclar las deposiciones ante este consejo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí estamos hablando de dos niveles distintos. Por un lado, queremos dejar bien claro que deben darse las presentaciones de los candidatos a la Secretaría General, por un lado, pero también, por otro, separadamente, las deposiciones de los candidatos a la Secretaría General Adjunta, y queremos decirlo en días separados también. No estoy aquí incorporando el tema de fechas, nada más estoy diciendo que deben darse, que debería contemplarse, y esa es nuestra sugerencia, deberían contemplarse fechas distintas para las comparecencias ante este Consejo de los candidatos a ambas posiciones. Y así también debe ser separado en doble nivel también, porque las mismas candidaturas que vengan acá a posicionarse ante este Consejo deben plantear sus argumentos de forma separada en nuestro criterio, es decir, debe por un lado exponer un candidato a este Consejo Permanente y debe además ser sucesivo, uno en la mañana y otro en la tarde, y en ese tanto también estimamos que sería prudente que se rife el orden de esas comparecencias ante este Consejo para evitar cualquier suspicacia. Sugerimos que eso se haga cuanto antes, y más bien quisiéramos también que se precise en este Consejo cuáles serían, digamos, los términos de esas comparecencias, con cuánto tiempo contarían los candidatos, con cuánto tiempo contaríamos nosotros también como representantes de los estados interesados en esas comparecencias para poder hacerles preguntas, o si las va a haber o no. Parto de la base de que sí, premiando nuevamente el principio de máxima participación que debe regir en estas materias, y esos son temas que me parece no están aquí establecidos, pero que podríamos ir hilvanando, ir proponiendo para ir aterrizando mejor, y no creo que sea una cosa en donde podamos cargarle la mano en solitario a esa presidencia por lo sensible que son. Y la otra cosa que me preocupa un poco en relación a la expresión que hacía Venezuela es tratar de acomodar aquí lo que ya está y sobre lo que estamos trabajando, los que han tenido la responsabilidad de hacer su postulación con suficiente tiempo, y desacomodar un poco el tablero en base a candidaturas tardías. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, normalmente, procesalmente, esto se resuelve advirtiendo normativamente que los que lleguen tarde a la cita asumirán la cita tal cual va. Es decir, porque lo contrario obligaría a interpretar que si en este momento aquí entra un embajador que no pudo estar desde la hora que fue citada por usted, tendríamos que repetir absolutamente todo lo que hemos aquí dicho y todo lo que hemos celebrado desde buena hora de la mañana. Y ese principio obviamente no es aceptable, es una descortesía con los que sí se han postulado de un principio, y convocar nuevamente a un consejo solo para que atienda a un candidato último momento, aparte de que nos podría poner en un margen de imposibilidad material de cumplir ese ruego que establecía digamos prudencialmente Venezuela como una propuesta, así lo entendí, por cuanto, y si la candidatura, como lo advertía de alguna manera Ecuador, es a último minuto, pues entonces tal vez estaríamos en la tesitura de que no se pudiera elegir, porque tendríamos primero que cumplir con el dato formal de que se celebre una comparecencia ante este Consejo, y ya estaríamos en medio de una Asamblea General. Entonces, nada más quiero llamar la atención, porque hay que tener cuidado con eso. No dudo de la sana intención de que gocen todos más o menos del mismo espacio para exponer, pero bueno, una candidatura de último minuto no creo tampoco que, si está surgiendo, necesite realmente venir a comparecer, porque ahí los acuerdos, digamos, ya estarán hechos a otro
otro nivel, a nivel de jefes de Estado, y es un proceso político que ya pasará muy al margen de este Consejo, y lo llamo nada más en atención a tratar de guardar las formas, pero también a tratar de no entrar, digamos, en ese nivel de detalle. Ahí sí yo comparto la preocupación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, sino dejarlo tal cual, fijar fechas, fijar términos de esas comparecencias, insisto, y hacerlo separadamente. Y cierro nada más preguntándole a tan estimable presidenta de la mesa para que nos oriente, nos informe qué sigue después de acá. Es decir, hay una serie de definiciones que hacer, qué va a pasar con la fecha entonces de la Secretaría, de la elección de la Secretaría General Adjunta, o si esta que hemos decidido aplica para ambas postulaciones, qué va a pasar con esas comparecencias, si son juntas o separadas, y eso nos parece que es el paso siguiente, pero me sumo a lo dicho aquí por Chile. Creo que el tiempo apremia y probablemente no sea ya este el espacio, sino más bien entonces su aclaración podría venirnos en buen momento. Gracias. Thank you very much, Costa Rica. The chair understands the council to be discussing the date for the presentation of the candidate exclusively for the post of Secretary General at this time. I was about to make a proposal, but I see that Mexico and El Salvador have requested the floor. Ambassador of Mexico, please go ahead. Gracias, señora presidenta. Solo para reiterarle nuestro apoyo a usted para que en plática con los dos países miembros que ya tienen candidatos puedan decidir ya los pormenores de la presentación y que no sea presentadas las conclusiones a este Consejo. No creo que amerite que ahorita sostengamos otra reunión muy larga para ver en qué términos se presentan, si quién primero, quién después, si por sorteo. El día de ayer en la reunión de Aladi se comentó el interés porque independientemente de lo que cada uno quiera presentar, sí se les solicite muy atentamente que fijen postura en torno a los 4 pilares ya institucionalizados en la visión estratégica y sobre la situación financiera de la organización. Aparte de lo cual, cada uno nos señalaría cuáles son sus ideas respecto de la organización, pero que hubiese como mínimo una petición muy amistosa para que fijasen posición en torno a ese tema. Por lo demás, reiteramos el apoyo a usted, señora presidenta, para que ya esas particularidades de si es juntos, si es uno primero, el otro después, si es por sorteo o por invitación, en fin, lo dirima con ellos y nada más nos informen. Gracias, señora presidenta. Thank you very much, Ambassador, and certainly it's the intention that the modalities would be worked out separately and not the subject of discussion at this meeting of the Council, and the Chair also thanks you for your support. Finally, I give the floor to El Salvador. Thank you. Gracias, señora presidenta. Manifestar la complacencia de mi delegación por el consenso al que se ha arribado, así como reconocer el papel proactivo suyo en los acercamientos, indicar que los intercambios que han iniciado en cuanto a la conveniencia de que la presentación de plataformas por parte de los candidatos se dé un mes antes de la fecha para la que se efectuaría la convocatoria de la elección a secretario general. Señora presidenta, en las consultas y propuestas que usted adelantará, no estaría de más, puesto que no es un asunto menor y es objeto de mandato de la Asamblea General, igualmente, que se defina el formato de la conversación de los candidatos a secretario general con la sociedad civil, en adición al de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, al cual comparezcan para presentar sus puntos de vista. Gracias. Thank you very much, El Salvador. Having regard to what was contained in the non-paper, the date that was presented the date that was being proposed for the presentation of candidates was predicated upon it being a month in advance of the actual elections itself.
Having regard to the decision that was made this morning, being the 18th of March for the elections, it is the proposal of the chair that, in like manner, 1 month in advance, the date for the presentation of the candidates be the 18th of February. And that pertains to the candidates that will be candidates by that date. It does not preclude any other candidates coming forward after that time. If there are no objections to that proposal, the chair would like to be able to approve that at this time. Seeing no objections, it is so approved. Thank you very much. We have reached consensus on 2 issues today, one being the date for the election of the Secretary General, the other being the date for the presentation of the candidates. If there are no further comments, this meeting stands adjourned, and the chair thanks you once again for your flexibility and your engagement. Have a good afternoon.